Por otra parte, el profesor Alfredo Martínez Castro dice en nuestra página de Facebook, su programa es muy tendencioso, se inclina a defender las malas propuestas del gobierno retrógrada. No los vuelvo a escuchar. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Pues yo le digo que sí nos escuche y que escuche todas las opiniones. Aquí nos gusta el presentar a usted los distintos puntos de vista. Y vamos a platicar con Gerardo Fernández Noroña, quien ha expresado su rechazo a la iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Y también, pues con la panista diferencias, el exdiputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, está en la línea telefónica. Y te saludamos con gusto. Muy buenos días. Gerardo. Muy buenos días, Sergio, Lupita, muy buenos días a su auditorio, y sí, por lo menos que nos oiga ahorita. Bueno, ya después que nos apague si quiere. Gerardo, cuéntanos, ¿cuáles son? Vamos a empezar por el fondo, después si quieres podemos pasar, sé que vas a tener una reunión este próximo domingo, ya nos platicarás de ella, pero vamos a empezar por el fondo. ¿Por qué te opones a la propuesta de reforma energética? Mira, vamos explicando por partes las cosas. Estados Unidos es el gran consumidor de petróleo del mundo, consume 20 millones de barriles de petróleo al día. En el mundo se producen 84. Y Estados Unidos produce solo 8, importa 2, es importador neto, ya se le acabó el petróleo, tiene para 5 años reservas, y entonces quiere nuestras reservas como parte suya. De hecho, ayer trascendía una noticia donde ya se adelantaban negociaciones para que las petroleras pudieran reportar como reservas suyas nuestras reservas. Y bajo ese esquema es que se inscribe la reforma petrolera de Enrique Peña Nieto, de entregar nuestro petróleo, de entregar nuestro patrimonio a las transnacionales del petróleo y particularmente Estados Unidos. Nosotros le exportamos 1 millón de barriles de petróleo crudo diario. Nosotros producimos 2,5 millones de barriles de petróleo crudo diario. Dicen que Pemex ya no puede, que está obsoleta, que requiere modernización, que requiere apertura. Produce 2,5 millones de barriles al día de manera estable, no tiene ningún problema en la producción, de hecho produce más. Cada barril de petróleo le cuesta a Petróleos Mexicanos, tiene el costo más bajo del mundo, es la quinta productora de petróleo crudo más importante del mundo y tiene el costo más bajo de todas las petroleras del mundo, le cuesta $6.5, más las exploraciones, más todo lo que le quieras añadir, sube a $16.50. Se vende entre $100 y $110. Peña Nieto y su gobierno piensan que no sabemos hacer cuentas. Si tú multiplicas 2.5 millones de barriles al día por $90 de ganancia de renta petrolera, estamos obteniendo al día $225 millones. Si esto lo multiplicas por 365 días al año, estamos obteniendo por ventas $82,000 millones, que es más de 1 millón de millones de pesos, 1.076.000 millones de pesos. Esto es por lo que vienen las transnacionales del petróleo y no es cierto que vengan a salvar al país. Ya estuvieron en México de finales del siglo XIX a 1938 y el país fue en los años 20 el segundo productor de petróleo crudo del mundo y no le trajo ningún beneficio. Oye, Gerardo, pero aunque exportemos también necesitamos nosotros el petróleo y a veces regresamos el petróleo como gasolina, ¿no? Fíjate, claro que nosotros nosotros consumimos 1,5 millones de barriles de petróleo al día y lo que necesitamos es gasolina, estamos importando la mitad de la gasolina. Si tú haces la reforma que Peña Nieto plantea, aumentará a 3 millones el número de barriles que se extraigan de petróleo, pero no aumentará en nada la producción de gasolina porque las transnacionales preferirán seguirla refinando afuera en vez de construir las refinerías que se requieren en el país y seguirá subiendo el precio de la gasolina en vez de disminuirla. De hecho, lo que nosotros tenemos que hacer es refinar nuestra gasolina. Fíjense este dato que es verdaderamente fuerte. Un barril de petróleo nos da $90 de ganancia, pero si tú lo refinas, te da 16 veces más, esto es, ganas $1,440 por cada barril de petróleo. A ver, $1,440 por cada barril de petróleo. Refinado. Sí, 16 veces más. Y si lo multiplicas por el millón que exportas, tendrías 1.440 millones. Y si lo haces de petroquímicos, ganas 60 veces más, $5,400 por cada barril de petróleo. Lo que nosotros necesitamos es industrializar porque estamos exportando materia prima, eso no le ha hecho bien al país nunca. Los especialistas me dicen todo lo contrario, me dicen que el negocio de la gasolina es de centavos, con márgenes muy bajos, y ciertamente Pemex pierde dinero en el negocio de refinación, 102,000 millones de pesos en el 2002. Pemex no pierde, o
sea, lo que hicieron fue dividirla en pedacitos. Pemex tiene ganancias el año pasado tuvo ganancias por 69.600 millones de dólares. No tuvo ni una pérdida de nada. Tiene una renta petrolera por barril de $90. Y eso de que pierdes porque importa la gasolina, no es que pierdas. Si nosotros estuviéramos produciendo nuestra gasolina, a ver, te lo planteo de otra manera, Sergio. Si pierde una petrolera refinando su petróleo, sería el primer caso donde el que tú le des valor agregado a las cosas pierdas, ¿no? Si pierdes por darle valor agregado, ¿cómo es que la primer empresa más rica del mundo es una petrolera y no tiene petróleo? Lo que hace es refinar su petróleo, lo que hace es producir petroquímicos, porque ese es el negocio. El negocio verdadero es lo que el hace proceso Exxon de industrialización del petróleo y venderlo. ¿Perdón? Lo que hace Exxon es comprar crudo y venderlo. No, pero lo vende refinado, no lo vende crudo. O sea, en su inmensa mayoría, porque las petroleras no tienen más que el 10% de las reservas del mundo. Del petróleo del mundo, lo tienen los estados nacionales, el 90%. O sea, es absolutamente falso. ¿Cómo vas a perder procesando tu negocio? O sea, procesando tu materia prima, eso es verdaderamente falso. Nosotros hemos durante 75 años procesado nuestro petróleo, éramos autosuficientes, teníamos una de las industrias petroquímicas más importantes del mundo. Yo con datos y con cifras te puedo demostrar perfectamente lo contrario, pero inclusive en creación de empleos, lo que un barril de petróleo crudo genera un empleo, un barril de petróleo refinado genera 16 empleos, un barril de petróleo de petroquímica genera 60 empleos y genera una inversión privada en desarrollo de la industria petroquímica bárbara que fue muy importante en nuestro país a partir de que se dio hasta 1982. Ya después, cuando Salinas se privatizó el 100% de la petroquímica de Pemex, se desapareció la industria privada de petroquímica. O sea, lo que están haciendo es verdaderamente criminal, es de una irresponsabilidad bárbara, porque no solo entregan la riqueza principal del país a las transnacionales del petróleo, que fueron corridas por el presidente Cárdenas. Yo invito a la gente a que escuche el discurso de expropiación del general Lázaro Cárdenas, dura 11 minutos, y ahí te dice las rapacidades, la voracidad, la arbitrariedad, la evasión de impuestos, el intento de invasiones militares, las actividades que hicieron contra los gobiernos legítimos de México, contra el del propio general Cárdenas, que buscaron que quebrara sacando su dinero. Una vez que expropiamos, nos bloquearon económicamente, no permitían que entrara ni un tornillo a la industria petrolera, nos embargaban la producción que sacábamos al exterior, hicieron barbaridad y media con tal de doblar al país y no pudieron. De hecho, los trabajadores, fíjate, en 1938 que se fueron los capitales, se fueron los que conocían, los que mandaban en la empresa, sacamos adelante Petróleos Mexicanos y le hicimos una de las 10 petroleras más importantes del mundo. Imagínate con 75 años de experiencia. Oye, si no es un negocio bárbaro ese. Y lo que nos dicen en el caso del secretario de Energía, que necesitamos tecnología, necesitamos inversión, necesitamos conocimientos. ¿Esto entonces es mentira? ¿Podemos solos? No solo es mentira, es un ignorante. Ninguna petrolera del mundo tiene toda la tecnología, y cuando no la tiene no se asocia, la compra. O sea, todas las petroleras del mundo, por ejemplo en la refinería, pagan patentes por la tecnología, y eso les cuesta el 1% de la construcción de la refinería. No es cierto que nosotros necesitemos asociarnos con las transnacionales para poder desarrollar tecnología. Pemex no tenía tecnología para entrar a aguas someras, la compró y hoy desarrolla su tecnología. El Instituto Mexicano del Petróleo desarrolló tecnología que se vende al extranjero, y a los 4 años de su formación en los años 60 ya estaba asociándose para generar tecnología en refinación y en petroquímica. O sea, en realidad somos una potencia mundial en materia petrolera. Pemex es la empresa 36 del mundo, es la 13ª de América Latina, la segunda de América Latina, la primerísima de México. O sea, Pemex en petróleo y México en petróleo es de primer mundo. Es falso que nosotros necesitemos de las transnacionales, pero les doy un dato más. Ya estamos en aguas profundas con las transnacionales. Se han perforado 25 pozos, de los cuales 11 pueden producir, y se hizo en colaboración, violando la ley, con Shell, con BP, con Petrobras. Ahí está en los informes del Departamento de Relación con Inversionistas de Pemex. Yo tengo en mi poder el informe de agosto, les los puedo compartir cuando quieran, lo podemos analizar detalle por detalle cuando quieran, y ahí acredita inclusive las 2 cosas que ya adelantaba. 3 cosas: que Pemex es el 5º productor de petróleo crudo del mundo,
que es el tercero que más exporta a Estados Unidos después de Canadá y Arabia Saudita, que es el que tiene el más bajo costo de producción de todas las petroleras del mundo y que es el segundo en más bajo costo en exploración solo después de la Shell. Entonces, no, todo lo que están diciendo está plagado de mentiras. Nosotros no necesitamos ir a aguas profundas, tenemos en tierra firme y en aguas someras, no necesitamos lo del gas de Lutitas, que es brutalmente contaminante la técnica, Chicontepec no es rentable en este momento, todo eso que quieren hacer y que están espantando a la gente, pues es eso, el petate del muerto. La posición de ellos es de traición a la patria. El presidente Cárdenas decía que aquel que entrega los recursos naturales al extranjero es un traidor a la patria, y la propuesta de Peña Nieto es verdaderamente traición a la patria, y la del Partido Acción Nacional es peor todavía. El Partido Acción Nacional nació para combatir al régimen del presidente Lázaro Cárdenas, para combatir la expropiación, para combatir el reparto ejidal, para combatir lo que llamaba el general Lázaro Cárdenas la educación socialista, y sus fundadores ni en sus más locos delirios pensaron que en pleno siglo XXI el PRI asumiría su programa. Nosotros no debemos permitir una cosa tan grave como la que se está planteando, porque perderíamos la independencia y la soberanía económica del país, acabaríamos siendo una colonia, que verdaderamente seríamos saqueados de manera bárbara, como lo estamos siendo con el oro y la plata, con las transnacionales canadienses de la minería, que al país le están pagando 5 pesos por hectárea. 5 pesos por hectárea explotada, es verdaderamente ridículo. Y si hoy las empresas mexicanas como Bimbo, como FEMSA, como Maseca, como Cemex pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta, y dice Luis Videgaray que no se puede porque la ley se los permite, y no cambian la ley para que paguen impuestos, pues las transnacionales, si entran menos van a pagar, no las volvemos a sacar en muchísimos años, sería muy grave el daño al país. Gerardo, ¿te vas a unir al proyecto de defensa de Andrés Manuel López Obrador por una parte? Y segunda, ¿qué piensas de la propuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Fíjate que me dio mucho gusto que el PRD corrigiera y que usara al hombre más respetable que tiene en sus filas, que es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Además, él salió muy claro a decir que es absolutamente infame que estén usando la figura del general Lázaro Cárdenas para reprivatizar Pemex y entregarlo a las transnacionales del petróleo. Y su propuesta en términos generales, yo no la descalificaría, pues puede uno tener ahí algunos matices en algunos temas, pero me parece que en términos generales el rechazo a reformar el artículo 27 y 28 constitucional es correcto. De hecho, es uno de los pilares de la Constitución y del pacto. El pacto verdadero nuestro es la Constitución, no la reunión de estos vivales que están ahí decidiendo por todo el país cosas contrarias al pueblo, en el Pacto por México. Y en el caso de Andrés Manuel, yo voy a estar el 8 de septiembre en el Zócalo, en el meeting que está convocando. Yo espero que Andrés Manuel plantee algo fuertecito, más nos vale. Me parece que tenemos que impulsar una resistencia muy firme. De hecho, nosotros estamos proponiendo para el 1 de septiembre la desobediencia civil absoluta, parar todo para que todo se mueva. Yo estoy convencido que tenemos que hacer que se vaya el Congreso, removerlo, está tomando decisiones contrarias al pueblo, y entonces estamos planteando a la gente que no vaya a trabajar, que no vaya a la escuela, que no vaya de compras, que no vea televisión 2 días. O sea, si lo hiciéramos 10 días seguidos, no hay gobierno que se sostenga, pero planteamos 2 días como un llamado enérgico de atención. No tomas carreteras, no tomas edificios públicos, no enfrentas al ejército, es una decisión pacífica, y el pueblo se da cuenta de su enorme poder, de que mueve todo, de que sin él nada funciona, y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Si la gente nos hace caso, bueno, pues el 8 de septiembre llegamos con una fuerza bárbara al meeting de Andrés Manuel. Si no nos hace caso, pues seguiremos impulsándolo, porque yo estoy convencido del cambio pacífico, y de hecho pero dices cambio pacífico, pero dices que Andrés Manuel debe plantear algo fuertecito. ¿A qué te refieres? Pues fuertecito como lo que estoy planteando, la desobediencia civil absoluta. O sea, porque yo estoy convencido que es la manera. La gente, pues mira, sí, te pongo un ejemplo. Hay algunos políticos que pueden dejar de trabajar 1 día o 2 días, o hacer cosas que la mayoría de la gente no puede hacer, ¿no? Todo el mundo podemos la persona hacerlo, que nos está porque escuchando, mira, yo podría dejar que nos está escuchando, si deja de trabajar 2 días, pues le descuenta, ¿no, Gerardo? Sí, mira, yo estoy desempleado desde agosto, ¿no? En el sentido de ingreso, y mi trabajo es muy importante, y tengo 2 hijos a los que tienen el vicio pequeño burgués de comer 3 veces al día, pero nosotros estamos planteando la decisión de desobediencia civil absoluta como una manera de reclamo enérgico. Claro que es un esfuerzo y un sacrificio de todos, por ejemplo, parar 2 días, pero si no tomas una determinación de ese tipo,
siguen avasallando a la gente. Mira, si entregan el petróleo, si hoy no hay educación pública para la gente, son 7,5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad, pues eso se pone peor. Si hoy pagas cuotas en las escuelas, pues se va a poner peor porque ya no va a haber el 40% del petróleo para educación, no va a haber el 40% para los hospitales, no va a haber el 40% para las carreteras, o sea, el 40% de todo lo que se mueve en el país sale el petróleo. Permitimos esa entrega y el daño va a ser terrible para la gente, el empobrecimiento va a ser generalizado todavía en mayor medida. Entonces, esto que estoy planteando de 2 días, que nosotros lo planteábamos indefinido, pero que estoy planteando de 2 días, pues es una manera de que el pueblo se dé cuenta de que si él para todo, no se mueve nada y le tienen que hacer caso, porque no están, ni prácticamente son un puñado los que verdaderamente representan al pueblo en las cámaras. El gobierno de Peña Nieto, por supuesto que no lo representa, los que se reúnen del pacto menos lo representan, pero yo te pongo un ejemplo sencillo, Lupita. Si un mes la gente deja de ver Televisa, un mes la gente no lo viera, que vea cualquier otro canal menos Televisa. Bueno, doblas a Televisa, lo doblas, que es uno de los instrumentos de dominación más graves que hay en el país y a favor de un puñado de poderosos. De ese tamaño es la fuerza del pueblo que no se da cuenta que la tiene, y ahí no afectas a nadie. Si tú no ves un mes Televisa, no afectas absolutamente nada, ni te afectas tú ni te va a pasar nada, no, al contrario, te va a funcionar mejor el entendimiento. Entonces son formas de protesta que en México no se han realizado, pero que se han hecho en muchísimas partes del mundo. En Estados Unidos mismo Luther King promovía estas formas de desobediencia civil, ahí surgió con Thoreau, y Gandhi promovía estas formas y logró la independencia de la India sin soltar un solo tiro, lo cual es verdaderamente increíble, y decían que no lo iba a poder llevar a cabo. Entonces yo estoy planteando una cosa de esa naturaleza. Este domingo tenemos un mitin en el hemiciclo a Juárez a las 11 de la mañana en defensa de Pemex y del petróleo. Estamos invitando a todo mundo y ahí vamos a insistir en esto que estoy comentando con ustedes, que es un camino pacífico y que nos permitiría, desde mi punto de vista, abrir la vía electoral que está cerrada. Yo no pienso renunciar a la vía electoral como forma de transformación en el país, pero para la izquierda, cuando pierdes, pierdes, y cuando ganas, pierdes, y eso no puede seguir siendo, y con el PRI haciendo las barbaridades que viene realizando, pues no lo vas a volver a sacar en décadas, a pesar de que remate el patrimonio nacional, de que empobrezca a la gente, de que esté haciendo canallada y media. Pues esto tenemos que detenerlo de manera definitiva. Gerardo Fernández Noroña, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, muchas gracias, Lupita, muchas gracias, porque de verdad, frente a todas las voces en favor de la privatización de Pemex, que se abran espacios de quienes pensamos diferente, pues permite que la gente se vaya formando un criterio. En verdad les agradezco y les mando un abrazo. Gracias, igualmente. Es Gerardo Fernández Noroña. Tenemos, yo creo que ya cientos. Oye, levanta pasiones, Levanta pasiones, sí, Gerardo, sin duda. Y yo quiero agradecerle a usted que nos acompaña en Oaxaca a través de Radio Planeta en el 1400. Porque mienten. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz, tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición.